imágenes. ¿Qué televisión es? No, no es televisión, es radio. Radio. Sí, Radio Calviá. Búscanos en Facebook, Radio Calviá FM, y mira la radio en directo. Voy a mirar. Los miércoles, siempre sobre esta hora, saludamos a nuestro psicólogo de cabecera, Xevi Molas, que a distancia pues nos da consejos o nos da información sobre conceptos psicológicos. Y hoy no vamos a hablar del gobierno, aunque nos ha chivado que vamos a hablar de las funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de las funciones ejecutivas? Xevi Molas, buenos días. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy bien, por cierto, ya podemos volver a verte en imágenes a través del Facebook Live de nuestro canal de Facebook. Sí, eso es. Por cierto, debo decirte que lo primero que has dicho para introducir el tema se ha escuchado muy entrecortado y no me he enterado de nada. Ahora sí te oigo bien. Decía que a pesar de hablar de que no vamos a hablar del gobierno, a pesar de que vamos a hablar de las funciones ejecutivas que nos has comentado, como no sabemos qué es, pues lo primero que nos viene a la cabeza es no vincularlo con la psicología, simplemente pensar, pues bueno, vamos a hablar del gobierno una vez más. No vamos a hablar del gobierno ni de política. Estamos en el espacio de psicología con Xevi Molas, a quien, como hemos comentado, ya podemos volver a ver, no solo escuchar a través de la 107.4 ni de internet del canal del streaming por internet, por la página de streaming, sino también por Facebook Live, por la página de Facebook de Radio Calviá FM. Y bueno, que queremos que nos cuente qué son esto de las funciones ejecutivas, que seguro que todos utilizamos y ejercemos, pero con ese nombre no las tenemos muy, muy conocidas, ¿no? Sí, exactamente. Es cierto que parece que vamos a hablar aquí del gobierno, y bueno, puede ser que estemos hablando de un gobierno interior que tenemos, ¿no? De una capacidad que todos tenemos, y que voy a empezar poniendo ejemplos, ¿no? Uh-huh. Como tú has dicho, todos las utilizamos, y las utilizamos normalmente a diario. Imagínate, tú estás en la radio, tienes un imprevisto, algo no funciona y tienes que resolver ese problema, ¿vale? O, por ejemplo, salimos Tengo de que trabajar. decir que muchas veces pasa esto, así que a menudo. Completamente, exactamente, lo utilizamos a diario. O, por ejemplo, salimos de trabajar o que salimos de algún sitio, que queremos ir a casa, es hora punta, y sin movernos del sitio, antes de arrancar el coche, ¿vale? Decimos, a ver, ¿cuál es la ruta más rápida para ir a casa? Puedo tirar por la autovía, pero por la autovía igual hay atasco. Puedo tirar por la carretera de la ciudad, por las calles de la ciudad, pero igual hay muchos semáforos. Puedo intentar callejear. Es decir, estamos planificando, intentando resolver un problema, ¿vale? E incluso viendo los contratiempos que tiene eso. Y todo eso sin movernos del sitio. Uh-huh. Es como, va muy relacionado con la efectividad, ¿no? Con ser efectivos, más que nada. Exactamente, está muy relacionado. Entonces, esas capacidades que tiene el ser humano se llaman funciones ejecutivas. ¿Qué son en concreto las funciones ejecutivas? Son habilidades cognitivas y además son de orden superior, es decir, el ser humano es el animal que las tiene más desarrolladas, ¿vale? Hay animales pues que las tienen también. Algunos animales pueden, digamos, intentar asemejarse un poco, ¿no? Pero en realidad es el ser humano el que tiene estas funciones ejecutivas más desarrolladas debido al desarrollo del córtex prefrontal, que ahora veremos un poco qué es el córtex prefrontal y dónde se ubica, ¿no? Que con la misma palabra más o menos uno ya lo puede ir indicando. Entonces, gracias a las funciones ejecutivas, lo que podemos hacer es anticipar, por ejemplo, establecer una meta. Es decir, yo quiero ir a, como he dicho antes, ¿no? Quiero ir a X sitio en coche. O quiero cocinar una receta que nunca he cocinado. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces vas estableciendo diferentes pasos, vas estableciendo diferentes hitos para conseguir esa meta. Después también la formación permite la formación de planes. El inicio de una actividad, la autorregulación, que ahora veremos esto, ¿no? Entonces, la autorregulación, ¿esto qué significa? Es inhibir una respuesta automática. Si tú siempre ante una misma situación das una misma respuesta, ¿vale? Llega un momento que esa respuesta se convierte en automática. Si tú, a ti te dicen, Nuria, un insulto, por ejemplo, y tú respondes con otro insulto,
llega un momento que esa respuesta de insulto por tu parte es automática. Vaya ejemplo, Chevy. ¿Has visto? Yo pongo ejemplos reales de la calle. Un insulto es muy probable que te salga algo automático. No sé si siempre el mismo, pero es probable que no sé si hay capacidad de autodefensa, no salga automático. Pero sí, es posible. Precisamente, por eso ahí lo tenemos tan automatizado que alguien nos diga algo negativo con enfadarnos es muy automático. Y no tiene, por eso es una respuesta aprendida, es decir, ya no un insulto, sino yo conozco gente que la criticas un poquito y enseguida se pone a la defensiva, enseguida se enfada. Eso es una respuesta que se convierte en automática, ¿vale? Entonces, la capacidad de inhibición, de autorregulación, que depende de estas funciones ejecutivas, consiste en que ante una respuesta automática tú seas capaz de inhibirla, seas capaz de no hacerla, ¿vale? Normalmente, que es amígdala, un centro cerebral encargada, ¿no?, de impulsar ciertas emociones también. El córtex prefrontal, la parte de enfrente del cerebro, ya veremos, interviene para inhibir una respuesta que tú siempre estás dando, ¿vale? Entonces, es importante en la regulación de la conducta estas funciones ejecutivas, ¿vale? Si tú te ofenden, pero tú eres capaz de inhibir esa respuesta de insulto o esa respuesta de decir, bueno, pues no me voy a enfadar porque al fin y al cabo el insulto me lo ha dicho él y no tengo por qué sentirme identificado. Ahí estamos empezando a utilizar esas funciones ejecutivas para modular nuestra respuesta, para modular nuestra conducta. No sé si me estoy explicando. Sí, yo tampoco sé si lo reduzco mucho si te digo que las personas que no tienen mucho autocontrol no tienen muy desarrolladas las funciones ejecutivas. No sé si hay una, por decirlo finamente, no sé si hay alguna conexión directa, pero está claro que va también muy vinculado con el autocontrol, ¿no? Con la gestión de los límites que ponemos a la hora de ponernos límites, frenar un poco las reacciones impulsivas y pensar antes de ejecutar, de hablar, de tomar una decisión, ¿no? Exactamente. Hombre, puede ser personas, las personas impulsivas normalmente lo suelen ser para todo. Es cierto que a lo mejor pueden planificar bien, pueden ser buenos, pueden tener planes, pueden resolver las situaciones de forma más o menos exitosa, pero a lo mejor esa característica de ser impulsivos está ahí, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ya hablé creo que hablé hace un año o dos en la radio sobre este caso, que fue un hito en la neurología, en la neuropsicología, que es el caso de Phineas Gage, ¿vale? Que no sé si te sonará, Phineas Gage es del 1850, era un chico de 25 años, capataz ferroviario, y en una obra, colocando las vías del tren, una barra de hierro de unos 3 metros de alto por 1 metro de alto por 3 centímetros de ancho le atravesó el pómulo izquierdo. Bueno, entró por su pómulo izquierdo, le atravesó el ojo, le perforó el cráneo, destrozó su lóbulo prefrontal y salió por su cráneo. Es decir, tiene que doler. Contrariamente a lo que parece, el hombre fue al médico, sobrevivió, podía andar, estaba bien, comillas, estaba vivo, y tú decías, bueno, parece una persona normal, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que, como decían sus familiares y sus allegados en el trabajo, sus compañeros, había cambiado completamente de personalidad. Había pasado de ser una persona simpático, educado, respetuoso, paciente, a ser una persona impulsiva, grosera, maleducada, irascible, que insultaba, ¿vale? Tomaba decisiones muy precipitadas que le hacían tomar, digamos, ir a la ruina, estaba arruinado económicamente, no aguantaba nunca en el trabajo, en cuanto un compañero difería de opinión, enseguida se enfadaba. Es decir, y todo esto venía provocado porque la lesión en el córtex prefrontal, ahora sí vamos a hablar del córtex prefrontal, pues provocaba todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque el córtex prefrontal, digamos, porque en la radio es complicado explicarlo, está justo detrás de la frente, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. El cerebro se divide en 4 lóbulos y el lóbulo frontal, dentro del lóbulo frontal, que estaría de la mitad de la cabeza hacia adelante, se le divide en 3 partes y una de ellas es el córtex prefrontal. Entonces, el córtex prefrontal, que estaría justo, como he dicho antes, detrás de la frente, es donde se ubica, sería la sede, más o menos, por ponerlo en algún sitio, porque también después tiene conexiones con otras partes del cerebro, pero sería la sede
de las funciones ejecutivas. Entonces, una lesión ahí, este caso de Phineas Gates, se demostró el papel funcional que tenía esta parte de la corteza cerebral, que hasta que en aquel entonces se pensaba que la corteza cerebral no tenía mucha función, más que proteger unas estructuras interiores que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, como tú has dicho antes, ¿no? La gente que es muy impulsiva o que puede ser muy agresiva, es cierto que puede tener un escaso desarrollo de esas funciones ejecutivas, ¿no? Si siempre tú has sido una persona que nunca te han puesto límites, una persona que no estás acostumbrada a no reaccionar en muchas ocasiones, pues es verdad que puedes tener problemas a nivel de funciones ejecutivas porque no sabes muy bien cómo comportarte, ¿no? Incluso en entornos sociales puedes contestar a destiempo, es decir, a destiempo no puedes decir algún comentario que no venga que no encaje, ¿no? Ujú. Es lo que suele pasar muchas veces cuando se tiene una lesión ahí en el lóbulo prefrontal. Puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza independientemente de la reacción de los demás si no tienes en cuenta cómo sienta Ujú. a los demás. Entonces, las funciones ejecutivas no están tan vinculadas a, por ejemplo, la educación de una persona, y con educación no me refiero a sus estudios, me refiero al saber comportarse, al entender las normas de comportamiento y sociales, sino más a lo que almacenamos. O sea, si él las ha recibido, pero por algún motivo este lóbulo prefrontal lo tiene afectado de alguna manera, es difícil decirlo, si lo tiene afectado, pues digamos que no las podría ejecutar con éxito, ¿no? Es muy biológico, Sí, me refiero, es fisiológico, es biológico también dónde se almacena este tipo de información o dónde gestionamos ese tipo de información en nuestro cerebro. Exactamente, así es. Es decir, hay un momento en el que es algo biológico. Es decir, a través de la educación sí es cierto que se puede, entre comillas, ¿vale? Vamos a decirlo así, infradesarrollar o no desarrollar. Si tú nunca te han puesto límites, como digo, pues puedes llegar a ser una persona muy impulsiva, ¿vale? Entonces, es verdad que tienes tu córtex prefrontal está bien, está sano, pero tu educación no te ha hecho desarrollar esas capacidades que tienes, ¿no? Ahora bien, es cierto que cuando lo tienes dañado, ya es otra cosa. Ahí ya es verdad que es algo biológico. El sustento donde se apoyan esas funciones ejecutivas no funciona. Es como la lesión que alguna vez he hablado en la radio del área de Broca, una fascia de Broca. Es una imposibilidad, es una dificultad en el lenguaje que está, digamos, en el lóbulo frontal en la parte izquierda normalmente, más o menos, para que la gente... Porque hablar de anatomía cerebral en la radio es un poco complicado sin tener imágenes, ¿no? Bueno, ahora te vemos. Si te señalas, ¿ves? Ahora ya podemos verte. Aquí. Bien. Aquí está el área de Broca, por aquí. Si en el cerebro tienes una lesión aquí, te va a costar hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que educación versus lesión, ¿no? Es cierto que en esto de las funciones ejecutivas, bueno, pues pueden intervenir un poco los dos. Ahora, si tienes una lesión a nivel cerebral, ya dependiendo del grado de lesión cerebral, pues el cambio puede ser irreversible. Claro. Irreversible, así. Porque ya el sustrato físico, pues no está como tocaría, ¿no? Claro, o sea, ahí ya no tiene, digamos, entre comillas, arreglo, ¿no? Es difícil que podamos gestionar o que podamos tener esas funciones ejecutivas correctas, digamos, en sus mínimos, si tenemos un problema físico. Pero si no, siempre se pueden trabajar, ¿no? Aunque, digamos, seamos una persona de naturaleza impulsiva o no nos hayan, no sepamos gestionarlo o por lo que sea. Entonces, eso sí se puede trabajar, ¿no? Exactamente, incluso con lesión siempre hay lo que es la neurorehabilitación, ¿no? Para intentar rehabilitar. De hecho, el máster que estoy acabando ya este año es sobre neuropsicología, para rehabilitar también, ¿no?, a la gente con daños cerebrales. Entonces siempre hay algún tipo de, más o menos eficaz, por supuesto, porque nos movemos dentro de unos límites, ¿no? Una vez que hay una lesión de más o menos gravedad, pues siempre puedes intentar hacer alguna cosita, ¿no? Porque incluso con lesión, pues se rehabilita. Otra cosa es que se tenga un éxito del 100%, pero al menos lo que se intenta es que la persona pueda tener una vida funcional, ¿vale? Es imposible garantizar un éxito del 100%, porque las lesiones cerebrales son muy complejas, pero sí es verdad que al menos pues que pueda
saber, al menos controlarse, ¿no? En su día a día, aunque sea un poquito. Y es cierto que cuando no hay una lesión cerebral, sí, a través de la educación, a través de ejercicios, del autoconocimiento, de la psicología, se puede aprender uno a regular, ¿no? De hecho, el mindfulness, yo ya te digo, yo soy como el arguiñano del perejil. Sí. Además, es que está comprobado. Bueno, no solo tú, que cada vez más profesionales de la psicología lo recomiendan, y como los chicles sin azúcar, 9 de cada 10 psicólogos no pueden estar equivocados, ¿no? Si recomiendan el mindfulness. Exactamente. El mindfulness lo que hace, bueno, yo suelo recomendar la meditación en general. Lo que hace es desconectar un poco más la amígdala, que es la parte que digamos que relacionada con las emociones primarias, de miedo, de ira, que te activa más. Entonces desactiva un poco la amígdala y activa un poco más la parte frontal, ¿no? Es decir, tendemos a desconectar esas emociones, esas respuestas automáticas, porque somos más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Claro, entonces hay entrenamientos en el día a día. Claro, una cosa es fundamental, la persona tiene que querer, o sea, tiene que ser consciente. Si tú no eres consciente de que eres una persona impulsiva, mal vamos. Es la clave, ¿no? La consciencia, por eso lo del mindfulness, que la persona, si es consciente, puede elegir si reacciona sí o no. Si no es consciente, es probable que no, ¿no? Exactamente, ahí está la libertad que después tenemos de decir, bueno, pues puedo no reaccionar así. Obviamente no es tan fácil como hacer mindfulness 3 veces o un autoentrenamiento que no sea mindfulness y en 3 días tampoco vas a dejar de reaccionar porque es una respuesta automática. Es durante 30, 40, 50 años. Pero sí es verdad que, como leí ayer, para construir la muralla china primero se tuvo que poner la primera piedra, ¿no? Claro. Entonces, esto es igual, para que tú realmente quieras cambiar algo de ti, pues tienes que empezar ahí, poco a poco, ¿no? Y las funciones ejecutivas, es cierto que yo veo mucha gente a nivel de calle, pues que bueno, que no le vendría mal entrenar un poquito ese control de impulsos. ¿Crees que lo de siempre, yo siempre lo llevo al contexto actual, crees que sí. El contexto pandémico que nos está desquiciando un poquito a todos, así ya hablando claramente, está, digamos, anestesiando un poco nuestras funciones ejecutivas porque necesitamos sacar esos impulsos de alguna manera, porque no los podemos gestionar de otra manera, porque no podemos pues hacer todo el deporte que quisiéramos o juntarnos con las personas que queremos o todo el ocio allí donde, digamos, compensamos esa tensión que acumulamos pues por estar conviviendo con un virus, ¿no? ¿Crees que se puede ver afectado de alguna manera a nivel general esas funciones ejecutivas? Que pasamos un poco de ellas, estos días, porque necesitamos no controlar tanto nuestras reacciones. Bueno, pues es una pregunta bastante interesante, ¿eh? Es una pregunta bastante interesante. No sé hasta qué punto puede llegar a estar relacionado con las funciones ejecutivas, que podría ser, ¿no? Es cierto, no sé si aquí lo hemos hablado, yo creo que dedicamos un programa a hablar de la fatiga pandémica. Sí. Sí, ¿verdad? Eso también influye, el cansancio. ¿Vale? El cansancio ante una situación yo conozco gente con muchísima paciencia, gente que se toma las cosas con mucha calma, que ya me está comentando que está bastante cansada de esta situación, de no poder salir, de no poder no salir de fiesta, no, salir normal, como antes. Sí, aunque no fuera una persona, no tiene por qué ser una persona afectada directamente por estas restricciones, directamente me refiero a alguien que ve afectado su trabajo, las limitaciones o el salir, que le gustará mucho salir o fuera muy sociable. Es que genera tensión en todo el mundo, ¿no? Un estrés y una tensión acumulada que por algún lado tiene que salir y a veces no siempre por el mejor, ¿no? Exactamente. Entonces es cierto que todos tenemos un aguante, ¿no? Y ahí entra un poco también, es verdad, el grado a lo mejor de desarrollo de esas funciones ejecutivas, sobre todo en el control de impulsos, ¿no? Hay gente que es capaz de aguantar, ponle 3 meses de confinamiento y otros 9 meses. Unos a los 3 meses ya no aguantan más, ya no pueden inhibir esos impulsos que tienen de impaciencia y de ira. Y otros a los 9 meses, ¿no? Y ya aquí hay algo curioso que llama la atención, que ya no es solamente que a lo mejor tú no tenías una vida muy activa. Es lo que he comentado, que igual no salías mucho, pero esta tensión ya nos afecta. Sí, pero ya llega un momento que ya no es salir o no salir, sino que te quiten la posibilidad de hacer algo. Sí, lo que decíamos de psicológicamente la prohibición, ¿no?
Exactamente, a lo mejor yo conozco gente mayor de 70 años que no es que viajaran muchísimo y no es que hicieran muchísimas cosas, pero no es lo mismo no hacerlo porque no puedas o porque no quieras, perdón, no hacerlo porque no quieras a porque te lo hayan prohibido. Uh-huh. Entonces, en ese caso, cuando tu libertad se restringe de esa forma, es diferente. Sí. Y dices, ahora a lo mejor sí haría un viaje, pero no puedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí también influye eso, el que te han quitado esa libertad, hay un virus. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿no? Esto no es un enfrentamiento, para mí no es un enfrentamiento ciudadanos políticos, ¿no? Al fin y al cabo hacen lo que pueden. Claro. Entonces, las circunstancias de la vida, ¿no? Son las que te han llevado a que nos han restado esa libertad, pero nosotros y todo el mundo, vaya, o sea, estamos todos... Nos afecta a todos, pero sí que es verdad que al no tener a lo mejor maneras de sacar, de canalizar esa tensión, como que nos salen reacciones menos pensadas, ¿no? Digamos, más automáticas y entre ello pues parece que esas funciones ejecutivas que hemos descrito hoy parece que también les afecta, ¿no? Que estamos como menos autocontrolados, digamos, porque ya tenemos bastante autocontrol o bastante tensión acumulada por todo lo que llevamos vivido, ¿no? en estos últimos meses. Sí, además, un aspecto muy importante de las funciones ejecutivas es el aspecto atencional, la atención. Y cuando estamos ya estresados, cuando estamos... agotados, ¿no? Psicológicamente. Exactamente, por todo eso de la pandemia, una de las primeras, capacidades que se nos ve afectadas es la atención. Uh-huh. Por ejemplo, a más de uno le habrá pasado, a mí sobre todo, que voy a la cocina, a la nevera y acabo abriendo el microondas. Sí. O sea, eso es porque nuestra atención no está donde tiene que estar. Uh-huh. Entonces, si tenemos la atención, si estamos estresados, influye en nuestro proceso atencional, no somos capaces de prestar la misma atención a nuestro entorno y podemos cometer más errores. Uh-huh. Entonces, si trazamos un plan, nuestras funciones ejecutivas están trazando un plan para resolver una situación. Si no estamos verdaderamente atentos a lo que estamos haciendo, podemos cometer 50 errores por el camino. Uh-huh. Y eso puede pasar. Y esto está pasando. Uh-huh. Hay gente que... Lo he visto, o sea, lo estoy viendo. Además, porque cuando pasan estas cosas me pongo las gafas de psicólogo y analizo mucho. Gente que entra en la cocina por una cosa y se lleva a otra. Y dices, uy, pues yo he entrado. Uh-huh. Entonces, eso es un poco el síntoma, ¿no? De ese estrés que afecta a la atención, que a su vez puede afectar a las funciones ejecutivas y por eso podemos llegar a cometer también más errores. Pues las funciones ejecutivas tienen una relación, guardan relación también con la memoria, guardan relación con procesos cognitivos diferentes. Pues esperamos que no abandonemos esas funciones ejecutivas ahora que nos hacen quizá más falta que nunca, porque si nos abandonamos a las funciones no ejecutivas, digamos, y al libre albedrío podemos ver afectada nuestra vida, ¿no? Y no hay que abandonarlas, porque hoy hemos conocido la importancia de esas funciones ejecutivas gracias a nuestro psicólogo de cabecera, Xevi Molas. Muchas gracias, una semana más y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias a vosotros. Chao. Llévate Radio Calvía a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calvía FM y descárgate